Entonces nos metemos con el caso argentino, ¿sí? Cómo dentro de la jurisprudencia nacional se ha ido evolucionando de una postura dualista, ¿sí?, hacia una postura monista, ¿sí? Y en este sentido desde el dualismo hacia un monismo moderado. Para eso nosotros vamos a citar, por lo menos en este video vamos a desarrollar unos 8 fallos, ¿sí? Son bastantes. Solamente para un tema considerar 8 fallos es una cantidad importante. Ustedes tienen algunos fallos más dentro de la lista de fallos para estudiar, ¿sí? de jurisprudencia para estudiar. Les pedimos por favor que estudien todos los fallos, ¿sí? No obvien ninguno de estos casos, no se queden solamente con el video, ¿sí?, que les estoy transmitiendo acá, porque siempre uno se puede equivocar con algún dato, se puede omitir alguna cuestión, esto, o sea, va a ser más que nada temas de omisión, pero siempre van a saber completar mucho mejor la exposición al momento de rendir un examen cuando uno lo ha estudiado por los manuales de texto o ha leído las sentencias y no simplemente cuando se queda con la memoria de lo que escuchó o vio en un video o presenció en una clase, ¿sí? Así que por favor estudien estas cosas a conciencia desde las fuentes fidedignas, ¿sí?, que son la lectura de las sentencias correspondientes y los manuales de texto, que son la bibliografía obligatoria. Bien, entonces, para empezar con la parte práctica de la unidad de relación entre el derecho internacional y el derecho interno, hay que empezar por la Constitución Nacional. Nosotros ya sabemos que en el ámbito del constitucionalismo argentino, 1994 fue un año de inflexión, ¿sí?, por la reforma de la Constitución. Eso implicó muchísimos alcances, o sea, la reforma del 94 fue sin dudas la reforma más importante que tuvo la Constitución, no fue la única, sí, reforma de la Constitución Nacional, pero sí fue quizás la más importante en la historia del constitucionalismo argentino, y se incorporaron muchísimas consideraciones y muchísimas cuestiones al ámbito constitucional, ¿sí? Y una de ellas fue se incorporaron algunos temas, ¿sí?, que modificaron en parte a esta relación del derecho interno y del derecho constitucional en particular con el derecho internacional. Para empezar, vale la lectura de la propia Constitución en lo que es la primera parte de la Constitución. Nosotros sabemos que la reforma del 94 no tocó ningún artículo de la primera parte de la Constitución. Esto fue uno de los condicionamientos, si se quiere, de la reforma del año 1994, ¿sí? Entonces, el artículo 31 de la Constitución Nacional permanece inalterado desde 1853 hasta la fecha. Y dice: esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación, ¿sí? Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, etc. Esta primera parte, ¿sí?, del artículo 31 identifica 3 fuentes normativas, ¿sí?, es decir, la Constitución Nacional, las leyes que en su consecuencia se dicten y los tratados celebrados con las potencias extranjeras son las 3 ley suprema de la nación, ¿sí? Esto lo vamos a traer de vuelta a colación cuando veamos uno de los fallos del listado que vamos a ver ahora inmediatamente. Después tenemos el artículo 27 de la Constitución Nacional. Ese artículo 27 también recepta, ¿sí?, menciona la forma, de cierta manera, la forma en que el derecho argentino se relaciona con el ámbito jurídico internacional. El artículo 27 dice: el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio
con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Entonces, todos los tratados internacionales que Argentina, con los cuales Argentina se obligue, ¿sí?, deben obedecer a los principios de derecho público establecidos por la Constitución Nacional. Después lo que tenemos son los artículos, o sea, los incisos de los artículos del artículo 75, ¿sí? Tenemos el inciso 22 y el inciso 24 del artículo 75 de la Constitución. El inciso 22 es un inciso muy largo, ¿sí?, bastante extenso, y es una de las modificaciones más importantes que se hicieron en el año 94, ¿sí?, en la última reforma de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque acá se incorporó un conjunto de tratados internacionales. O sea, el artículo 75 está dentro de la segunda parte de la Constitución, que fue muy modificada por la reforma del 94, pero dentro de esas atribuciones del Congreso está la cuestión de las atribuciones que tiene el Congreso respecto de los tratados internacionales, ¿sí? Y ahí, en el 75, inciso 22, se incorporaron 11 instrumentos internacionales, ¿sí?, 10 tratados más un protocolo, y que se le otorgó jerarquía constitucional precisamente con esta incorporación, ¿sí? Sin más rodeos pasamos a leer el artículo. El artículo 75 arranca diciendo: corresponde al Congreso, vamos al inciso 22, aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede, ¿sí? Recordemos que este aprobar que hace el Congreso no tiene nada que ver con la aprobación de los tratados, que es reconocido por la Convención de Viena, ¿sí?, como acto internacional para obligar a un Estado. Esta aprobación no obliga al Estado, sino que es el prerequisito. Esto nosotros ya lo vimos, estoy haciendo un repaso. Es el prerequisito para que el Poder Ejecutivo luego obligue, ¿sí?, a la nación argentina. Y inmediatamente después, sigo con el inciso 22, dice: los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Entonces acá lo primero que vemos con esta última frase es que el ámbito internacional, o sea, el ordenamiento internacional, mejor dicho, tiene una jerarquía supralegal, ¿sí? O sea, tiene una jerarquía superior a las leyes. Pero no necesariamente con eso queremos decir que es a nivel constitucional. No todo el ordenamiento jurídico internacional tiene la misma jerarquía que la Constitución. Y acá es donde viene el segundo párrafo del artículo 75, inciso 22. El mismo inciso dice: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención de los Derechos del Niño, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. ¿Sí? Punto. Ahí se establecen 11 tratados internacionales con un protocolo, ¿sí?, el protocolo facultativo que se menciona del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y esos 11 instrumentos internacionales tienen jerarquía constitucional, no son parte integral de la Constitución, sino están adentro de la Constitución, pero tienen una jerarquía similar a la Constitución. Esto es lo que el constitucionalista Vidar Campos acuñó, ¿sí?, como el bloque de constitucionalidad.
y esa sería la punta, ¿sí? El vértice superior de nuestro esquema normativo interno. Este mismo párrafo termina diciendo: solo podrán ser denunciados, ya sabemos lo que es una denuncia, en su caso por el Poder Ejecutivo Nacional, por supuesto porque es el que los ratifica, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara, ¿sí? Tengamos en cuenta que todos estos tratados son de derechos humanos, no hay ninguno que no lo sea, ¿sí? Por ende, son los tratados de derechos humanos los que tienen, y mejor dicho, son estos tratados de derechos humanos los que tienen jerarquía superior en el ámbito constitucional, ¿sí? Como la propia Constitución. Y por ende no pueden ser denunciados sin la aprobación de esa denuncia por parte de 2/3, ¿sí? Es decir, mayoría calificada de la totalidad de los miembros de cada Cámara. ¿Por qué esos 2/3? Y sigo con el tercer párrafo. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, ¿sí? Es decir, solo los demás tratados de derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. Es decir, solamente los tratados de derechos humanos pueden adquirir una jerarquía constitucional, ¿sí? ¿Cómo? Porque fueron incorporados en la reforma, ¿sí? O porque gozan o han gozado, ¿sí?, de la aprobación por 2/3 de la totalidad de ambas cámaras para darle la jerarquía constitucional, ¿sí? Entonces, primera cuestión, solamente los tratados de derechos humanos, ¿sí?, que hayan sido incorporados o que hayan sido jerarquizados por 2/3 de la totalidad de cada cámara pueden gozar de esa jerarquía constitucional y integrarán en ese caso el bloque de constitucionalidad. Para poder ser denunciados, ¿sí?, esos 2/3 que ganaron al momento de jerarquizarse también lo tienen que ganar, ¿sí?, al momento de ser denunciados, es decir, de que el Estado se retire de esos tratados. Solamente lo puede hacer el Poder Ejecutivo Nacional, ese retiro, pero la jerarquización la hace el Congreso Nacional, ¿sí? Entonces, acá tenemos cómo es que se incorporan nuevos tratados de derechos humanos a la jerarquía constitucional y si es posible o no retirarse de cualquiera de esos tratados. Sí, en principio es posible, pero es bastante más complejo respecto de las denuncias de cualquier otro tratado de naturaleza que no sea de derechos humanos. Actualmente, Argentina incorporó nuevos tratados de derechos humanos a este bloque de constitucionalidad. En 1997, Argentina sumó a este conjunto de 11 instrumentos internacionales la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas, mediante la Ley 24.820. En el año 2003, Argentina sumó a su bloque de constitucionalidad la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Esto fue mediante la Ley 25.778. Y en el año 2014 sumó la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad mediante la Ley 27.044. Entonces, estos 3 tratados internacionales se sumaron a los 11 instrumentos, ¿sí?, antes mencionados, y ahí tenemos conformado el bloque de constitucionalidad en su totalidad. Hasta aquí tenemos una pirámide del ordenamiento interno argentino, en cuya base se encuentran las leyes en términos generales. Dependerá aquí la ubicación, si son nacionales, provinciales o si son normativa, digamos, de índole municipal. Luego de esa base dada por las leyes en general están los tratados internacionales en términos genéricos también, ¿sí?, y aquellos incluso de derechos humanos que no han ganado la jerarquía constitucional, que todavía no la han tenido. Entonces, los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, ¿sí?, pero no necesariamente
cualquier tratado tiene jerarquía constitucional, y precisamente en el vértice, en la parte superior de esa pirámide, tenemos al bloque de constitucionalidad. Ese bloque de constitucionalidad está conformado por la Constitución Nacional propiamente dicha, ¿sí? La Constitución formal, cerrada, y los tratados de derechos humanos incorporados a ese bloque, es decir, los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, que hasta el día de hoy son 14 instrumentos internacionales. Por último tenemos el artículo 75, inciso 24, ¿sí? Estamos hablando del 75 que tenía dos incisos para mencionar, y el 24 menciona, dice que es atribución del Congreso aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático, y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes, ¿sí? Es decir, una jerarquía supralegal, pero no por ello necesariamente constitucional. Entonces acá hablamos de un doble juego, ¿sí? Hay normas que son de índole supralegal, ¿sí? Y hay normas que son de índole infraconstitucional, ¿sí? Los tratados internacionales en términos genéricos están ahí en el medio, ¿sí? Pueden ser ambas cosas, son supralegales, pero algunos son infraconstitucionales. No todos los tratados internacionales son de jerarquía constitucional, son solamente los de derechos humanos, y que han ganado esa jerarquía además. Hay una última mención en la Constitución Nacional sobre el derecho internacional, ¿sí? Y esto está dado en el artículo 118. El 118 de la Constitución habla de las atribuciones del Poder Judicial y dice: todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho de acusación concedido en la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma providencia donde se hubiera cometido el delito punto y coma, pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la nación contra el derecho de gentes, esto es el derecho internacional, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que se haya de seguirse ese juicio, ¿sí? Esa es la última mención, que se dice dentro de la Constitución sobre el derecho de gentes, el derecho internacional público. Con esto nosotros establecemos un esquema normativo en el ámbito interno argentino de cómo está configurada nuestra pirámide normativa, qué lugar ocupan las normas internacionales dentro de ese esquema, y cómo es que, y si es que hay algunas, que ya hemos visto que sí, algunas normas internacionales que ocupen algún tipo de jerarquía constitucional. Los tratados de derechos humanos que hayan ganado esa jerarquía es la respuesta en ese caso. Ahora lo que vamos a ver es cómo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha venido desarrollando su jurisprudencia a lo largo del tiempo, desde la década del 40, incluso desde antes, hasta la actualidad, ¿sí? Y esto en un pasaje desde una posición dualista hacia una posición de corte monista. Los fallos que vamos a ver ahora, yo les voy a poner los voy a mencionar y les voy a dar este listado, ¿sí? Se los voy a poner aquí en pantalla. Son desde la década del 40, ¿sí? Fines de los 40, hasta prácticamente la actualidad. Estos casos son Química Merck, Argentina contra el Estado Nacional, es de 1948 la sentencia de la Corte. Martin y Compañía Limitada, Sociedad Anónima contra la Administración General de Puertos, ¿sí? Esto es del año 63, 1963, el fallo de la Corte Suprema.
Después tenemos un caso famoso, que ustedes lo deben haber estudiado también en Constitucional, es el caso de Ekmejian, Miguel Ángel, contra Gerardo Sofovich, ¿sí? Por una cuestión del ejercicio del derecho de réplica. El fallo es del año 1992 y es posterior a otro muy similar que le precede, pero que sin embargo el resultado es totalmente distinto. Ese fallo que le precede es también muy conocido, es Ekmejian contra Neustadt, o sea, Miguel Ángel Ekmejian, el constitucionalista, ¿sí? El jurista de derecho constitucional, contra Bernardo Neustadt, el conductor y periodista televisivo. En ese caso, Ekmejian Neustadt es del año 89, la sentencia de la Corte, y Ekmejian Sofovich es del año 92. Vamos a hacer mención a ambos fallos, pero sobre todo para estudiar el caso de Ekmejian Sofovich. Después tenemos un cuarto caso, que es el caso Fibraca Constructora SCA contra la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. La sentencia de la Corte Suprema es del año 1993 en este caso. Hasta aquí tenemos todo antes del año de la reforma constitucional y antes de la reforma, incluyendo este caso que viene, que es Café La Virginia, Sociedad Anónima contra el Estado Nacional, ¿sí? Por apelación. Es del año 1994 la sentencia, pero es anterior a la reforma constitucional, ¿sí? Con posterioridad a la reforma, nosotros tenemos el caso de Arancibia Clavel, ¿sí? Enrique Arancibia Clavel, sobre homicidio calificado. Es una sentencia del año 2004. Él fue juzgado por dos delitos, homicidio calificado y asociación ilícita. Vamos a ver ese caso también, Arancibia Clavel. Pero sí vamos a hacer una mención sobre el caso Fontevecchia, ¿sí? Fontevecchia y D'Amico, o sea, Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico, que son los dueños del editorial Perfil. En este caso se da una controversia entre dos tipos de provisiones, una que es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del caso Carlos Saúl Menem contra Editorial Perfil, que es la previa, ¿sí? Es la situación previa a el caso Fontevecchia, porque la sentencia del fallo Fontevecchia es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eso fue una sentencia contraria a la República Argentina, y la recepción, ¿sí? de esa sentencia motivó una declaración por parte de la Corte Suprema de Justicia bastante polémica en el año 2017 en torno al caso Fontevecchia, y vamos a hacer alusión a esa situación para saber en dónde es que estamos en esta cuestión entre la relación del derecho internacional respecto del derecho interno. Bien, vamos entonces con la primera sentencia, ¿sí? El primer fallo. Química Merck. ¿Sí? Merck contra el Estado Nacional es una sentencia del año 48, 1948, y se da los hechos se dan en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Argentina, recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial fue un estado neutral, ¿sí? Prácticamente hasta el final. Hay muchísimas cuestiones que discutir respecto de la neutralidad argentina frente al conflicto, ¿sí? Al conflicto armado. Hay muchísimos análisis de por qué Argentina mantuvo su neutralidad durante la presidencia de Perón, pero lo cierto es que Argentina no estuvo sola en esa neutralidad. Prácticamente fueron todos los países de América Latina los que mantuvieron la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial y los que de conjunto decidieron, a partir de la conferencia de Chapultepec, irse, ¿sí? Volcarse hacia el lado de los aliados justo antes de finalizar la Segunda Guerra. Y esto básicamente, o sea, por dos motivos. Primero, porque ya prácticamente estaba resuelta la contienda, ¿sí? Ya se sabía que los aliados
iban a ser la parte triunfante de la Segunda Guerra Mundial, pero aparte porque uno de los requisitos para considerar ser miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas era haberle declarado la guerra a Alemania durante la Segunda Guerra. Y esto era algo que Argentina quería realizar, ¿sí? Ser un miembro fundador de las Naciones Unidas. Entonces para eso tuvo que declararle la guerra a Alemania. Fue, si no recuerdo mal, el anteúltimo país, no fue el último, el anteúltimo país que le declaró la guerra al Tercer Reich. El último país fue Chile, y en ese contexto es que se dan los hechos. A partir de la declaración de la guerra a Alemania por parte de la República Argentina, Argentina empieza a incautar todos los bienes pertenecientes a nacionales enemigos, sobre todo empresas que podían financiar o ayudar a abastecer al gobierno alemán, ¿sí? al gobierno nazi, en el marco de esta guerra, de esta guerra global. Y eso involucró en lo particular la apropiación por parte del Estado argentino de una empresa química establecida en Argentina, pero que era subsidiaria de una empresa química alemana, y esto es Química Merck. La química, sí, la empresa, demandó al Estado Nacional bajo los argumentos de que lo que había realizado el Estado era una confiscación de bienes. Existe el desapoderamiento de bienes dentro del ámbito interno argentino, y esto es mediante la expropiación. Ahora, la expropiación es una figura de derecho público que requiere cumplir con 3 requisitos para poder ser considerada tal, ¿sí? Y esto es la declaración por ley, ¿sí? O sea, solamente el Estado puede expropiar, y lo puede hacer por sanción de ley y emanada del Congreso, sea el Congreso Nacional, el Congreso Provincial, o incluso en el ámbito municipal puede hacerlo un Consejo Deliberante. Tendrá que ser con declaración de utilidad pública, o sea, no puede ser para el beneficio de un particular, sino para el beneficio de la comunidad, la expropiación de ese bien, y el pago previo de una indemnización, ¿sí? Previo al destino del bien, o sea, al pase del bien al Estado, no a la identificación del bien o la declaración de la expropiación, ¿sí? Entonces, indemnización, declaración de utilidad pública y sanción de ley son los 3 requisitos que deben cumplirse para que prospere y que se dé una expropiación. Estos requisitos no se cumplieron en el caso del desapoderamiento de los bienes de Química Merck. Por ende, la empresa consideraba que esa desafectación de sus bienes se había realizado mediante una confiscación, y el artículo 17 de la Constitución Nacional, que es el que establece el derecho de propiedad, es el que también determina que queda borrada para siempre la confiscación de bienes, que es precisamente lo que cualquier acto que no cumpla con los requisitos de la expropiación. Leo textualmente el 17 hacia el final. O sea, primero dice que la propiedad es inviolable, ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Aquí ya identificamos los 3 requisitos, y hacia el final del artículo 17 dice: la confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Entonces Merck precisamente defendía sus argumentos, su posición, entendiendo que lo que había ocurrido era una confiscación de bienes y no una expropiación. Los hechos entonces ocurren en el año 45, pero la sentencia ocurre en el 48, ¿sí? Entonces, si bien la Segunda Guerra Mundial ya había terminado, siempre nos estamos refiriendo al contexto de guerra, ¿sí? Porque en ese contexto es en donde se producen los hechos del caso, ¿sí? La Corte Suprema lo que define, ¿sí? Lo que establece en su sentencia en el caso de Química Merck es que la relación entre el derecho internacional y el derecho interno es una relación dual,
y que en principio debe primar el ordenamiento interno, ¿sí?, siempre y cuando la existencia de la nación no se halle en peligro. Y esto se da en un contexto de guerra. El acto de guerra es un acto de derecho internacional, ¿sí?, tiene impacto en el ámbito internacional y es un acto de derecho público, ¿sí?, de expresión soberana del Estado nacional. Entonces, ahí vincula cuestiones que tienen que ver a la existencia del Estado, a cuestiones de índole pública, a la cuestión del bienestar o el bien común respecto del bien individual de la empresa Merck, de la situación específica de la empresa, etc. Y lo que hace es diferenciar qué contexto, ¿sí?, prima el derecho interno o no, ¿sí?, en qué contexto prima ese derecho interno, si es en un contexto de paz o en uno de guerra. Si se diera en un contexto pacífico, la Corte dice que no habría ningún problema, solamente hay que atender las cuestiones de derecho interno para resolver la situación. Pero como el contexto es un contexto de guerra y esto está marcado por la Segunda Guerra Mundial, hay que atender las cuestiones que hacen al derecho público y al derecho internacional por encima de las cuestiones del derecho interno. Y ahí es donde establece una identificación dual, ¿sí?, o sea, dualismo, entre el derecho interno y el derecho internacional, y que en el contexto de guerra es el derecho internacional el que prima sobre el derecho interno. Por ende, para resolver la situación puntual, la Corte establece que en tanto el derecho internacional debe primar sobre el derecho interno, las cuestiones que hacen a la confiscación de bienes o la expropiación de bienes del ámbito doméstico tiene que ser dejada de lado para primar el ordenamiento internacional y la existencia del Estado, porque es el Estado el que se puede ver amenazado. Y si el Estado argentino es derrotado en una guerra mundial, entonces ya no hay constitución que hacer valer en ninguna situación, ni general ni particular. Con esto, la Corte, con esta interpretación, que también fue y sigue siendo bastante criticada, la Corte avaló el desapoderamiento de bienes de Química Merck por parte del Estado argentino y falló en contra de la parte actora. El siguiente fallo es Martín y Compañía, Sociedad Anónima, contra la Administración General de Puertos. Es un fallo del año 1963 entre una empresa importadora, este es Martín, que deseaba realizar una importación de carga, ¿sí?, de bienes hacia el puerto de Buenos Aires. La Administración General de Puertos es una empresa del Estado que administra lo que es el atesoramiento de cargamento. Esto es, o sea, brinda el espacio, ¿sí?, para la acumulación de lo que son los containers en el puerto de Buenos Aires. Es una empresa del Estado, como bien les decía, y deseaba cobrarle a la empresa Martín un valor por encima de lo que se entendía dentro de lo que era la circulación de mercancías, esta es la importación de bienes hacia la República Argentina. Para eso, Argentina y Brasil habían celebrado un tratado, ¿sí?, un acuerdo de comercio y navegación que pretendía facilitar ese tipo de actividades, o sea, las actividades de comercio exterior. Entonces, acá se enfrentaban dos tipos de reglamentación, ¿sí?, dos tipos de normativa. Una normativa que era un decreto ley. Argentina en ese momento estaba bajo una dictadura militar, entonces el dictado de este tipo de normativa se hacía con lo que se denominaban decretos leyes, que elevaba la cuota, ¿sí?, elevaba la tarifa, digamos, de derechos de la actividad portuaria, versus un tratado internacional que es el Tratado de Comercio y Navegación entre Argentina y Brasil. La pretensión de Martín era cobrar el menor canon posible y esto se lo estaba dando el Tratado de Comercio y Navegación entre Argentina y Brasil.
Por el otro lado, lo que era el decreto ley, lo que hacía era incrementar los costos o sea, los costos para la importación de la mercadería por parte de la empresa. Entonces, cuando llega el caso ante la Corte lo que realiza es una interpretación del artículo 31 de la Constitución Nacional. Nosotros, como vimos hace un ratito, el artículo 31, y para parafrasearlo, decía que la Constitución, las leyes que se dicten en consecuencia y los tratados internacionales son la ley suprema de la nación, o sea, en un régimen de paridad, ¿sí? En este sentido, lo que la Corte sostiene en el fallo de Martin y compañía es que ambos ordenamientos, el interno y el internacional, se encuentran en igualdad de condiciones, ¿sí? Y que en ese sentido no hay una jerarquía clara de uno sobre el otro, por lo cual la propia Constitución reconoce que ambos ordenamientos son el ordenamiento superior de la República. ¿Qué es lo que dice la Corte entonces? Cuando nosotros tenemos dos leyes, ¿sí?, que están en igualdad de jerarquía, se aplican los principios de ley posterior deroga ley anterior y ley especial deroga ley general. Para el caso en concreto, lo que la Corte aplica es la temporalidad de la norma. En este sentido, analiza que el decreto ley es dictado con posterioridad al establecimiento del tratado y por ende, como ambos sistemas normativos, el interno y el internacional, se encuentran en paridad, la última norma reemplaza a la anterior. Esto es el decreto ley por sobre el tratado entre Argentina y Brasil. Con eso rechaza la petición de la empresa Martin y ordena que se paguen los cánones tal y como estaban vigentes hasta el momento. Es más, la Corte establece en uno de los párrafos de la sentencia, y esto es paradójico porque se va a contradecir después con el tiempo, que una ley puede derogar un tratado internacional, porque era el caso de Martin y compañía, pero que no podía ser al revés, que un tratado internacional no podía derogar una ley interna de la nación. Y en esto ahí, por más de que existen, según el fallo, la lectura del fallo, órdenes equivalentes, todavía vemos que dentro de ese esquema dualista todavía persiste ponerle un acento, ¿sí?, ponerle hincapié al ordenamiento interno por sobre el internacional. El fallo siguiente es un fallo muy conocido, es el fallo Ekmejian contra Sofovich. Es un fallo que tiene un antecedente que es Ekmejian contra Neustadt. Vamos a comentar los dos, ¿sí? Pero para tener más o menos el momento histórico en el cual se desarrollan estos casos, es hacia inicios de la década de 1990, o sea, pasó muchísimo tiempo de Martin y compañía para acá. Primero tenemos el caso de Miguel Ángel Ekmejian contra Bernardo Neustadt, ¿sí? Este es el fallo que antecede, ¿sí?, al fallo que vamos a estudiar y que le vamos a dar más importancia. El caso Ekmejian contra Neustadt es de 1988, ¿sí?, de fines del 88, y es un caso también bastante renombrado porque Bernardo Neustadt era un periodista político, o sea, de renombre en el país. En su programa, que era un programa de prime time en ese momento, o sea, a la noche, de los más vistos, de comentario político, que era Tiempo Nuevo, se habían hecho algunas definiciones que en términos generales a Miguel Ángel Ekmejian, que era un constitucionalista también muy conocido, ¿sí?, uno de los padres del derecho constitucional argentino, o sea, contemporáneo, le habían causado, digamos, ciertas... lo había afectado, digamos, de alguna manera. No era una afectación directa a él, ¿sí?, no era una mención directa a él, pero él, en tanto televidente, podía sentirse, o él sostenía que podía sentirse afectado. Y para eso pidió derecho a réplica, amparándose en la Convención Americana de los Derechos Humanos, es decir, el Pacto de San José de Costa Rica. En ese momento,
el caso llega hasta la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema falla en contra de Ekmejian por básicamente decirle que el derecho a réplica, si bien estaba reconocido en el ordenamiento jurídico argentino, esto lo vamos a retomar, no estaba reglamentado, ¿sí? Y de acuerdo a que en tanto los derechos se ejercen según las leyes que reglamenten ese ejercicio, al no estar reglamentado no podía realizarse el ejercicio de derecho a réplica. Y entonces le rechaza la petición. Ese mismo año, 1988, antes de que salga la sentencia de Ekmejian contra Neustadt y que sea desfavorable para la parte actora, se da en un programa televisivo, esto es la noche del sábado y la noche del domingo con Gerardo Sofovich, es un programa también televisivo muy famoso, la noche del domingo. En esa época Gerardo Sofovich tenía el programa los sábados a la noche y los domingos a la noche, entonces se llamaban la noche del sábado y la noche del domingo. Gerardo Sofovich invita a su programa por televisión abierta, a un escritor bastante polémico, que es Dalmiro Sáenz. Ya han fallecido todos, ¿sí? Dalmiro Sáenz en esa entrevista hace ciertas apreciaciones y ciertas definiciones respecto de la virginidad de María, ¿sí? Les pongo, digamos, acá cierto, o sea, es un pasaje del diálogo entre Sofovich y el escritor Dalmiro Sáenz, en donde Dalmiro Sáenz lo que hace es dar ciertas definiciones sobre una supuesta obra de arte guardada en el Vaticano, hablando sobre el culo de la Virgen, ¿sí? Cuestión que Miguel Ángel Ekmejian estaba mirando ese programa y nuevamente insiste con un reclamo judicial, o sea, vuelve a la carga con iniciar una demanda para pedir el derecho a réplica en el programa de Gerardo Sofovich, en tanto televidente que había visto ese programa, esa emisión, pero además en tanto su convicción en la fe católica, ¿sí? Ekmejian un católico creyente, ¿sí? Entonces, acá la cuestión, digamos, más allá de los dos casos, ¿sí?, era que Ekmejian tenía una pretensión más allá del caso concreto, y esto es básicamente con una teoría que él defendía, que era la teoría de los intereses difusos. Él sostenía que hoy lo que llamaríamos los derechos de incidencia colectiva, según la última reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. La teoría de los intereses difusos de Ekmejian básicamente lo que llamaba era que una persona podía sentirse afectada, no directamente, pero como miembro de una comunidad, ¿sí? En tanto miembro de esa comunidad, si se afectaba a la comunidad, podía sentirse indirectamente afectada y por ende pedir un reclamo en consecuencia, ¿sí? O sea que no era necesario ser un afectado directo para ejercer un reclamo judicial. La otra cuestión era que también sostenía el doctrinario Miguel Ángel Ekmejian respecto de la aplicación directa de las normas internacionales dentro del derecho interno. Y en este sentido, Ekmejian era, como constitucionalista, defendía el monismo, ¿sí?, en tanto lo que explicábamos hace un rato, ¿sí?, una unicidad en el esquema jurídico del país. El fallo Ekmejian-Sofovich, ¿sí?, que sienta un precedente constitucional importantísimo, ¿sí?, de importancia de primer orden en la historia del constitucionalismo argentino, es del año 1992, ¿sí?, poco tiempo después del fallo anterior. Y a diferencia de Ekmejian-Neustadt, en Ekmejian-Sofovich le dan la admisión a la pretensión de Ekmejian. La Corte toma el caso de Ekmejian-Neustadt reconociendo la existencia del derecho
de réplica, ¿sí? Esto es, también se lo conoce como el derecho de respuesta dentro del orden argentino, ¿sí? Y más allá de que no se encontraba regulado el ejercicio de ese derecho, no se le puede, a falta de esa regulación, negar el derecho al peticionante. Entonces, para el caso concreto, la Corte decide ejercer esa regulación y así es como le da la razón a Miguel Ángel Ekmejian. En su momento, el fallo Ekmejian-Sofovich fue un fallo muy controvertido en términos de la opinión pública. ¿Por qué? Porque inmediatamente lo que se dijo es que la conclusión de la Corte Suprema, la sentencia judicial, atacaba la libertad de expresión. O sea, esto fue tapa de algunos diarios, incluso de la época. Sin embargo, en la sentencia la Corte establece que, y en esto es la litis, ¿sí? O sea, la Corte define bien cuáles son los temas involucrados en el caso, y es la cuestión del derecho a la intimidad, en el sentido de las afecciones en la fe religiosa, o más allá de la cuestión de religión, ¿sí? O sea, cómo una persona puede sentirse afectada, incluso indirectamente, por algunas apreciaciones dichas en los medios masivos de comunicación. La libertad de expresión, decíamos entonces, la libertad de culto, ¿sí? Todo esto en el artículo 14 de la Constitución Nacional. También la cuestión de la libertad de expresión, por supuesto, y también lo que estamos tratando de analizar, que es la invocación de una norma internacional de manera directa dentro del ordenamiento jurídico argentino. Entonces la Corte analiza que dentro de la Convención Americana de los Derechos Humanos es el Estado argentino el que se encuentra involucrado, ¿sí? Se encuentra obligado, y al obligarse el Estado Nacional se obliga con todos los poderes del Estado. Eso incluye al Poder Judicial de la Nación, y ahí se pone en primera persona la Corte Suprema de Justicia. Por ende, no puede negar el derecho, y tampoco bajo excusas como por ejemplo la falta de reglamentación. Entonces, en ese criterio es que, sabiendo que podía llegar a incurrir en una responsabilidad internacional, es que la Corte Suprema le da la razón a Ekmejian, regula la cuestión del derecho a réplica en ese caso, sí, para el caso particular que estaba reclamando Ekmejian, y se dio el espacio suficiente en el programa de Gerardo Sofovich como para que se ejerciera el derecho a réplica por parte del constitucionalista argentino. El fallo Ekmejian-Sofovich fue histórico, ¿sí? ¿Por qué? Porque era la primera vez que la Corte se animaba a aplicar de manera directa una norma internacional invocada en una demanda para el ejercicio de un derecho. Le costó bastante a Ekmejian poder poder encontrar eco de este reclamo, ¿sí? O sea, llega a la Corte no por recurso extraordinario, sino por queja. El recurso extraordinario se lo deniegan. En fin, o sea, no es un camino lleno de obstáculos. Sin embargo, liquidada la cuestión entre Ekmejian y Sofovich, ¿sí? Con este fallo histórico, al año siguiente encontramos nuevamente un caso en donde vamos a ver que una cuestión involucrada a nivel internacional tiene impacto dentro del derecho interno. Y esto es en el año 1993 con el caso Fibraca, constructora sociedad anónima contra la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. El caso es un caso complejo en el sentido de que involucra como demandada a la represa hidroeléctrica de Salto Grande. La hidroeléctrica de Salto está está en la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Es un ente binacional entre Argentina y Uruguay. Se encuentra cerca de Federación, en Entre Ríos, y les decía, tiene, al ser un ente binacional,
tiene un estatuto constitutivo, involucra a ambos países, a Argentina y Uruguay. Dentro de ese estatuto constitutivo se crea un tribunal arbitral incluso para resolver todas las controversias aparejadas en materia de la hidroeléctrica. Y esto es lo que involucra precisamente a una de las empresas contratistas, ¿sí? La constructora Fibraca, que demanda por una pericia contable, ¿sí? A la comisión técnica mixta, ¿sí? O sea, a la empresa hidroeléctrica ante el tribunal arbitral. El tribunal arbitral, esto es un antecedente también del fallo en Argentina, ¿sí? El tribunal arbitral, que es un tribunal internacional, ¿sí? O sea, entre Argentina y Uruguay, encuentra la pretensión de Fibraca sin demasiado asidero y le rechaza la demanda a Fibraca. No contento con esto, la empresa Fibraca inicia una demanda en la jurisdicción nacional argentina contra la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que es el caso que estudiamos. El reclamo es entonces por dos cosas, ¿sí? Primero, la cuestión, inicial, la cuestión de fondo, que es el reclamo por una deuda impaga, parte de esta cuestión de la pericia contable que mencionábamos, pero también es un reclamo ante la justicia argentina en virtud de la inmunidad de jurisdicción que la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande pretende hacer valer. ¿Por qué? Porque al ser un ente internacional, ¿sí? Un ente binacional argentino-uruguayo, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande no se sentía con obligación a tener que acudir ante los tribunales internos argentinos, porque se encontraba más allá de la jurisdicción argentina. El caso llega ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Suprema hace un análisis de una cuestión también que hace al contexto del momento en términos jurídicos. ¿Por qué? Porque para el año 1993, que es el año de la sentencia del caso Fibraca, Argentina ya estaba obligada ante la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, ¿sí? Recordemos que en esa convención el artículo 27 obliga a los estados, ¿sí?, que hayan aceptado la Convención de Viena a que no pueden excusarse en una norma interna para incumplir una norma internacional. Argentina ratificó la Convención de Viena del 69 en el año 1972, ¿sí? Y esto lo hizo bajo la ley 19.865, la aprobación del Congreso y luego la ratificación por parte del Poder Ejecutivo. Y finalmente la convención entra en vigencia, ¿sí?, entra en vigor en el año 1980. O sea que para el año 93 la Convención de Viena estaba en pleno vigor, ¿sí?, y Argentina estaba absolutamente obligada por este artículo 27 que mencionábamos siempre. Teniendo en cuenta esto, la Corte Suprema hace un análisis del acuerdo de sede, ¿sí?, esto es el tratado internacional, el estatuto, ¿sí?, de la Comisión Técnica Mixta, y encuentra de que la jurisdicción argentina no le es aplicable, ¿sí? Por ende, aplica la cuestión de la cosa juzgada en el sentido de que encuentra satisfecha el caso presentado por parte de Fibraca, porque lo hizo un tribunal competente, ¿sí? Y esto fue el tribunal arbitral. Y encuentra que ese reclamo esté adecuado, ¿sí?, se encuentre satisfecho, aunque no se le haya dado la razón a Fibraca, ¿sí? Y por eso es que entiende que los reclamos realizados por Fibraca no tienen asidero bajo la jurisdicción argentina y rechaza la petición de la parte actora. El caso siguiente, y como ven estamos siendo bastante rápidos en la mención de los distintos fallos, es un caso también bastante conocido, es un caso bastante sencillo, pero involucra una empresa muy conocida, que es Café La Virginia. Es el caso de Café La Virginia, Sociedad Anónima contra el Estado Nacional, sobre apelación. Y acá es un tema que también involucra una cuestión de importación. La empresa La Virginia importaba o deseaba importar granos provenientes de Brasil, ¿sí?, granos de café provenientes de Brasil, y
el Estado Nacional pretendía realizar un cobro de aranceles por encima del que Café La Virginia entendía que debían realizarse. La Virginia paga ese canon, ¿sí? Paga esos impuestos, pero pide a posterioridad un recobro, ¿sí? Esto es, inicia una acción de repetición, ¿sí? Dentro del ámbito civil para recuperar lo indebidamente pagado, según la Virginia, en términos de tarifa arancelaria. Primera instancia le da la razón a la empresa, pero Cámara revoca parcialmente el fallo de primera instancia y lo que hace es ordenar una repetición parcial de los montos reclamados. Ambas partes entonces, el Estado Nacional por un lado y Café La Virginia por el otro, disconformes con el fallo de Cámara, van por su lado, hacen una presentación ante la Corte Suprema de Justicia por recurso extraordinario y es así como llega el caso ante la Corte. La sentencia de la Corte entonces es del año 1994. Tengamos en cuenta que es antes de la reforma constitucional, ¿sí? O sea, es el mismo año de la reforma, pero la sentencia sale con anterioridad a la sanción de la reforma de la Constitución Nacional. En términos normativos encontramos entonces una contradicción entre lo que son las normas de resoluciones de aduana, ¿sí? Para la imposición de los cánones, esto es los cánones, esto es los distintos impuestos que se cobran en aduana, y el Tratado Internacional de Integración, ¿sí? O sea, los tratados de la ALAI, ¿sí? La Asociación Latinoamericana de Integración del año 1980, ¿sí? Que involucraban Argentina y Brasil. Y que se habían firmado con la intención de minimizar, o sea, de reducir las tarifas arancelarias en lo que era la circulación de mercancías. Para esto, la Corte Suprema toma como antecedente el caso Fibraca, ¿sí? De un año antes, analiza de vuelta el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, fija el tema de la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno, ¿sí? Y en esto además se agrega, y es bastante claro, el voto aparte, ¿sí? El voto separado de Bogiano, ¿sí? Del juez Bogiano de la Corte del año 94, en donde hace una descripción, o sea, muy clara respecto del funcionamiento del sistema internacional y su relación con el derecho interno. ¿Por qué? Porque él dice, además, que dentro de los atributos constitucionales, ¿sí? Es el Poder Ejecutivo Nacional el que realiza los actos de representación exterior, ¿sí? De relaciones exteriores, y que si una ley interna intenta derogar un tratado internacional, eso significaría darle potestades al Congreso de la Nación por encima de las potestades dadas al Poder Ejecutivo por la propia Constitución Nacional. Por ende, acá se desdice con fallos anteriores, ¿sí? La Corte Suprema es una corte distinta de la de Martín y compañía, pero la Corte de la década del 90 entiende que una ley interna no puede derogar un tratado internacional y reafirma el principio de supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno. El siguiente es el caso de Erich Priebke. Priebke era un jerarca nazi durante la Segunda Guerra Mundial y había sido el segundo militar de la Gestapo, ¿sí? De la policía secreta alemana, la SS, en Italia durante el año 1944. El 24 de marzo de 1944 se realizó una masacre de 335 personas en Italia, que fue conocido como la matanza de las fosas ardeatinas. Las fosas ardeatinas fue un crimen de lesa humanidad y precisamente a raíz de esa matanza fue que la República de Italia le pide a la República Argentina
la extradición de Erich Priebke, que se encontraba y se había fugado, ¿sí? Se había exiliado luego de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Bariloche. Priebke había ingresado a la República Argentina con una identidad falsa, luego con los años recupera el uso de su propio nombre, ¿sí? A raíz de un perdón de personas que habían ingresado con identidades que no eran las propias. Se realizó como una amnistía en ese sentido y Priebke empezó a utilizar su nombre verdadero y se encontraba en la ciudad patagónica de San Carlos de Bariloche, viviendo desde hacía décadas aquí en el territorio nacional. En el año 95 entonces Italia pide la extradición de Priebke a la República Argentina para que sea enjuiciado en Italia. Aquí hay un tribunal militar, ¿sí? Que juzga la extradición. Inicialmente, antes de que la Corte Suprema trate el tema, lo trata sobre dos cuestiones: el crimen de genocidio y el crimen de lesa humanidad. Encuentra que el crimen de genocidio podía llegar a prosperar, pero que la cuestión de lesa humanidad, los crímenes de lesa humanidad, se encontraban prescriptos, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque el crimen de genocidio estaba tipificado en tratados internacionales, pero no así el de lesa humanidad. El debate sobre el caso Priebke involucraba a cuestiones que tenían que ver con la falta de una pena establecida para los delitos, ¿sí? Que se le acusaban, además de las distintas obligaciones que Argentina había asumido internacionalmente y además la cuestión de la prescripción sobre esas obligaciones. Todos sabemos que los derechos pueden ejercerse dentro de un periodo de tiempo, ¿sí? Esto hace a la prescripción de las acciones, ¿sí? Es decir, de los reclamos para el cumplimiento de esos derechos. Bien, Argentina estaba obligada por la Convención sobre la imprescriptibilidad del delito de genocidio, ¿sí? Pero no existía una convención similar respecto de los delitos de lesa humanidad. Genocidio y lesa humanidad son delitos separados, tanto en el derecho interno como incluso en el derecho internacional, ¿sí? O sea, existen tipificaciones distintas respecto de cada uno de estos delitos en el ámbito internacional. Pero además, ninguno de los tratados internacionales en materia de derechos humanos habla sobre el establecimiento de una penalidad para la persona que perpetra estos crímenes, ¿sí? O sea, tratan de encontrar una forma de reparación sobre las víctimas. De esto tratan los tratados de derechos humanos, ¿sí? No son tratados en materia penal, son tratados en materia internacional, ¿sí? En materia de encontrar formas de reparación para las víctimas de la violación de esos derechos. El problema era que uno de los requisitos, ¿sí? Para el otorgamiento de la extradición es precisamente que exista la misma pena, ¿sí? Dentro del Estado argentino respecto del Estado que solicita la extradición. Y en esto Argentina no tenía una pena con la cual cuantificar el crimen de genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Entonces, primera instancia, ¿sí? Lo que hace es otorgar la extradición. Cámara, si se apela a la sentencia, Cámara revoca la sentencia de primera instancia y luego llega por recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo que hace es revocar la sentencia de Cámara y por ende otorga la extradición. ¿Bajo qué criterio otorga la extradición la Corte? Básicamente lo que entiende es que tanto el delito de genocidio como los crímenes de lesa humanidad son parte del ius cogens internacional, ¿sí? Y en este sentido no existe prescripción, ¿sí? Que se le pueda aplicar a el derecho imperativo dentro del derecho internacional general. Entonces, al considerarlo como ius cogens, los delitos de genocidio y lesa humanidad son imprescriptibles, ¿sí? Más allá de, y acá vemos el tema de la dualidad de fuentes, más allá de los tratados específicos que Argentina haya firmado, que firmó sobre la imprescriptibilidad del delito de genocidio, ¿sí? Entonces, sobre esta cuestión, con algunos votos en disidencia dentro de la Corte Suprema, vale decir,
se otorga finalmente el pedido de extradición presentado por Italia y Friedke finalmente es enjuiciado allá. El siguiente caso es Arancibia Clavel, ¿sí? Arancibia Clavel Enrique, ¿sí? Sobre homicidio calificado y asociación ilícita. El fallo es del año 2004, ya nos corremos un poquito en el tiempo, y es en realidad por un delito cometido en la década del 70, ¿sí? En 1974, en la ciudad de Buenos Aires. Resulta que en ese momento los hechos, lo que narra el caso, es que Carlos Prats, esto es el comandante en jefe del ejército y ministro de defensa del gobierno de Salvador Allende, del presidente chileno Salvador Allende, que fue depuesto por la dictadura de Pinochet con golpe de estado en el año 1973, Carlos Prats, luego del golpe de estado de Pinochet, se exilió en la ciudad de Buenos Aires y allí fue asesinado con un coche bomba él y su señora esposa, ¿sí? Sofía Cuthbert. Ambos son asesinados por una por una operación, ¿sí? O sea, por un atentado realizado por la DINA, esto es la Dirección de Inteligencia Nacional Chilena, en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? O sea, le pusieron un explosivo al coche de Prats y voló por los aires en plena ciudad de Buenos Aires en el año 74, ¿sí? En ese momento se acusó al movimiento de izquierda revolucionario, al MIR chileno, como una cuestión de interna, ¿sí? Que habían asesinado a Prats en Argentina. Esto salió en la tapa de los diarios en Chile, ¿sí? Incluso también en Argentina la situación fue ultra conocida. Cuestión que finalmente luego de las investigaciones se dio a saber que el intento de involucrar al MIR con el atentado a Prats había sido una mentira, ¿sí? Había sido algo fraguado y que había sido la DINA, la agencia de inteligencia de Pinochet en ese momento, la que había perpetrado el delito. El que comandó la operación, que se llamó Operación Colombo, ¿sí? Había sido precisamente Enrique Arancibia Clavel. Arancibia Clavel estaba en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Vivía en Buenos Aires y fue hallado culpable, ¿sí? Con pena de reclusión perpetua por homicidio agravado por el uso de explosivos en concurso con 2 o más personas, esto es asociación ilícita. La Cámara de Apelaciones revoca parcialmente el fallo porque sostiene que el delito de asociación ilícita se encontraba prescripto, ¿sí? En este sentido, así es como la querella, esto es el gobierno de Chile, presenta recurso extraordinario y el caso llega ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acá hay una cuestión respecto de un tratado, ¿sí? Que es la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra, ¿sí? Que era el que se involucraba a el caso. Argentina no era parte de este tratado internacional, recién fue parte en el año 1995, ¿sí? Por ende, lo que se argumentaba era que no se podía aplicar la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra para este caso concreto, precisamente porque Argentina no se había obligado todavía por el tratado. Los hechos habían ocurrido en el año 74 y Argentina adhirió al tratado en el año 95, ¿sí? El caso llega entonces ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en sentencia del año 2004 la Corte lo que hace es hacer un análisis respecto de la aplicación de, no de la convención en sí, porque esto es interesante como la Corte aclara que no se trata de una aplicación retroactiva de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, sino sobre la aplicación del ius cogens internacional. Entonces,
entiende, y en esto se basa en fallos anteriores que recién habíamos visto, la Corte sostiene que los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y en su conjunto, ¿sí?, son crímenes imprescriptibles porque así lo reclama y así lo dice el Jus Cogens internacional, ¿sí?, y son aceptados por Jus Cogens internacional en tanto por costumbre en el derecho internacional. Entonces, no se trata de una aplicación retroactiva de la ley positiva, ¿sí?, de la norma positiva internacional, sino de la aplicación de las normas de Jus Cogens del derecho internacional general. Entonces, esto tiene que ver con la cuestión del delito de lesa humanidad, ¿sí?, por el crimen de homicidio. Respecto de la cuestión de la asociación ilícita, la Corte sostiene que esa asociación ilícita fue un acto necesario para perpetrar el crimen, ¿sí?, y por ende no lo puede disociar respecto de la cuestión del homicidio, ¿sí?, del delito de lesa humanidad. Así es como finalmente la Corte lo que hace es entender que ambos delitos se encuentran dentro del plazo de prescripción, ¿sí?, porque son imprescriptibles, y corresponde enjuiciar a Arancibia Clavel por ambos delitos cometidos. Con eso lo que hace es revocar la sentencia de Cámara, ¿sí?, que lo que hacía era a su vez revocar parcialmente por la cuestión de la asociación ilícita y por ende volver al criterio establecido en primera instancia respecto del enjuiciamiento por ambos cargos. Voy a comentar un par de casos más, ya se nos está yendo un poco larga la clase, así que les pedimos por favor que lean la totalidad de los fallos, ¿sí?, tienen acá de vuelta el listado, tienen acceso en el aula virtual a los resúmenes de las sentencias, ¿sí?, así que por favor los instruimos, como se suele decir, a que lean esos resúmenes y esos materiales de lectura son obligatorios para la cursada. El siguiente caso es el caso de Maceo, ¿sí?, Maceo Julio, sobre recurso de casación y constitucionalidad. Es una sentencia de la Corte del año 2007 y hace a la cuestión de los indultos, ¿sí?, con los cuales fueron beneficiados los genocidas durante la dictadura militar del año 76 hasta el 83. Julio Maceo era una de las personas que había sido beneficiada precisamente con ese indulto, y lo que la Corte realiza en el caso que le llega precisamente para tratar de hacer valer el indulto realizado por el gobierno de Menem durante la década de los 90, la Corte lo que analiza acá es que los indultos y las amnistías permitidos para el Poder Ejecutivo por la Constitución Nacional son reservados para delitos de otra naturaleza, pero no para delitos en materia de derechos humanos, ¿sí? O sea, lo que está reservado por el artículo 99 de la Constitución Nacional en materia del otorgamiento de indultos no involucra, ¿sí?, no hace a los temas de derechos humanos, y esta es la interpretación que hace la Corte. Por ende, la Corte dice que a Maceo no se le debe aplicar, ¿sí?, o sea, no se le aplica los principios de derecho penal del non bis in idem ni el principio de cosa juzgada, ¿sí?, y que los tratados internacionales aseguran, y esto ya lo había dicho en fallos anteriores, pero los tratados internacionales aseguran la reparación a las víctimas, pero no la penalidad respecto de las personas involucradas, las personas acusadas de esos crímenes. Así que lo que compete, digamos, es declarar la inconstitucionalidad del decreto que estaba involucrado. Esto es el decreto 1002 del año 89, que indultó a procesados como a personas que habían sido sobreseídas, que un indulto, y esto lo dice la Corte, que un indulto involucra la verificación del delito por el cual se está perdonando
a la persona. Por ende, una persona procesada no se encuentra necesariamente culpable, ¿sí? Del delito que se le está acusando, y una persona que fue sobreseída precisamente se la había declarado inocente. Al ser objeto, ¿sí?, de indultos, esas personas se les está reconociendo la comisión de esos delitos. Por ende, al caso de Julio Maceo, le corresponde, precisamente ser juzgado, ¿sí?, por los delitos de lesa humanidad sobre los cuales había sido acusado. En este sentido, tanto los casos de Julio Maceo como el caso también de Julio Simón son similares en los hechos, porque se tratan precisamente de personas que fueron acusadas de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, y precisamente se les anuló el beneficio del indulto para los casos en concreto, ¿sí? Esto tiene que ver con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad que mencionábamos recién. Les dejo entonces, por favor, para que lean de manera separada el caso Simón, ¿sí?, el caso de Washington Cabrera, el caso Monjes contra la Universidad de Buenos Aires, ¿sí?, eso como para que los puedan leer ustedes. Le quería dedicar estos minutos finales entonces para el último caso que vamos a involucrar, que es el caso Fontevecchia, ¿sí? El antecedente, ¿sí?, de este caso es un juicio que el expresidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, le realizó a Editorial Perfil, ¿sí? Es un caso, es Menem contra la revista Noticias, que pertenece a ese grupo editorial. Las sentencias del caso Menem son del año 98 y del año 2001. En los hechos, ¿sí?, la revista Noticias había publicado, hecho 2 o 3 publicaciones durante la presidencia de Menem, ¿sí?, durante la década de los 90, por presuntos hijos no reconocidos, ¿sí?, hijos del presidente de la Nación. Hablaba de esa familia ilegítima que tenía el presidente Menem. Precisamente Menem hace un reclamo judicial en el cual se le encuentra a Editorial Perfil, que es la editorial de la revista Noticias, que debe indemnizar al presidente de la Nación. Inicialmente en el año 97 se encuentra el fallo de primera instancia que rechaza el pedido de Menem, ¿sí?, pero Cámara en el año 98 condena al grupo editorial Perfil por una suma indemnizatoria de 150 millones de pesos. El caso llega por recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el año 2001 sentencia la Corte, ¿sí?, confirmando el fallo de Cámara, pero rebajando la indemnización de 150 a 60 millones de pesos. Estos son los antecedentes del caso, ¿sí?, no el caso en sí. O sea, los antecedentes se da por el fallo, ¿sí?, de Menem contra Editorial Perfil. Ahora, luego de la sentencia, ¿sí?, y que queda firme la sentencia de la Corte del año 2001, Jorge Fontevecchia, que es el dueño de la editorial, junto con su socio D'Amico, Fontevecchia y D'Amico realizan una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la República Argentina. La denuncia que realizan tanto Fontevecchia como D'Amico de manera conjunta ante la Comisión Interamericana es por la violación del derecho a la libertad de expresión que figura dentro del Pacto de San José de Costa Rica, ¿sí? Esto es la Convención Americana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana en el año 2010 redacta un informe favorable a la petición, ¿sí?, o sea, favorable a la presentación de Fontevecchia y D'Amico, y en contra de la República Argentina.
los informes de la Comisión Interamericana no son vinculantes para los estados, ¿sí? Generalmente lo que hacen es dar recomendaciones al Estado para modificar legislación o para verificar precisamente el incumplimiento de alguna obligación y realizar actos voluntarios de reparación, ¿sí? En caso de que el Estado no haga caso del informe, lo que puede hacer la Comisión es arrogarse los derechos del peticionante y presentarlo como una demanda judicial dentro del sistema interamericano, y esto es ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es lo que precisamente ocurre con el caso Fontevecchia. Entonces Argentina no hace caso del informe, la Comisión Interamericana presenta una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, en favor de lo reclamado por Fontevecchia y D'Amico, y la Corte Interamericana en el año 2011 sentencia en contra de la República Argentina, encontrándola internacionalmente responsable por la violación del Pacto de San José de Costa Rica en materia de libertad de expresión por los hechos antedichos. El tema es que en el año 2017 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando recibe, ¿sí?, el pedido de Fontevecchia para el cumplimiento de sentencia internacional, ¿sí?, el reconocimiento de la sentencia internacional y el cumplimiento de la misma, la Corte Suprema de Justicia de la Nación realiza un informe en donde dice que no va a reconocer la sentencia de la Corte Interamericana en tanto y en cuanto ya se expresó sobre los mismos hechos, ¿sí?, y que la Corte Interamericana no es una cuarta instancia, ¿sí?, de acceso por parte de las peticionantes, y que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación la última intérprete en materia constitucional. Así que no se va a desdecir de la sentencia, que no va a corregir su fallo anterior, ¿sí?, sobre esta materia, y que no va a reconocer el cumplimiento de la sentencia por parte de la Corte Interamericana. Este informe del 2017 fue muy comentado, es bastante reciente, es de estos años, ¿sí?, fue muy comentado y muy criticado, sobre todo por organismos de derechos humanos en Argentina, más que nada por el representante de la presentación de Fontevecchia. En el ámbito interamericano, una persona no puede solamente presentarse, necesita un aval, ¿sí?, o sea, es como si fuera el estudio de abogados, ¿sí?, en este sentido lo realizan organismos de derechos humanos especializados en presentaciones internacionales, y esto fue el CELS, que representó a Fontevecchia y a D'Amico. El CELS criticó mucho el informe del 2017 de la Corte Suprema, y en este sentido se lo interpretó como un retroceso en el avance jurisprudencial de la Corte por el reconocimiento de los derechos internacionales. ¿Por qué? Porque cuando Argentina se adhirió al Pacto de San José de Costa Rica, lo hizo de manera de que se obligaba a reconocer las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues la Corte Interamericana y el sistema de protección de derechos humanos forman parte del Pacto de San José de Costa Rica, y en ese sentido obliga al acatamiento de las sentencias emanadas por la Corte Interamericana. Entonces, en este sentido, el Estado lo que realiza al momento de ser encontrado responsable internacionalmente por algún ilícito es dar garantías respecto de la no repetición de la conducta verificada, brindar una reparación satisfactoria y adecuada al pedido de las demandantes, y dar las modificaciones legales correspondientes como para garantizar la no repetición del acto, ¿sí? En este sentido, y esto también forma parte de una opinión, ¿sí?, porque estamos en materia de debate respecto del caso Fontevecchia, el informe emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación es, yo creo que sin duda polémico, en el sentido de que, si bien los argumentos son importantes, porque es cierto, la Corte Interamericana no es una cuarta instancia de la Corte Suprema,
pero sí también el Estado Nacional es internacionalmente responsable por los actos que comete, y no solamente el que comete el Poder Ejecutivo, sino todos los poderes del Estado, como la propia Corte también dijo con anterioridad dentro de su jurisprudencia. Y el Poder Judicial puede, con sus actos, hacer responsable internacionalmente a la República Argentina. Así que el caso Fontevecchia no creo que esté concluido. Sí, yo creo que esta interpretación de la Corte va a traer cola, pero todavía estamos a la espera del final de esta película, porque no es algo que creo que haya terminado. Así que con esta cuestión damos por terminada la clase, sí, tanto la parte práctica como la teórica que vimos anteriormente, y bueno, con esto damos por finalizada la clase. Así que les pido por favor que se cuiden, que se queden en sus casas y que estemos en contacto por las vías institucionales de la universidad para resolver cualquier consulta o cualquier duda que pudieran llegar a tener. Nos vemos la próxima. Bueno, ¿qué tal? Esto es como una escena post crédito en las películas. Eh, Nada, para comentarles que la vez pasada con el pequeño concurso que ofrecimos, que propusimos, tuvo bastante éxito, tuvo respuestas correctas y algunos que no, pero la idea era un poco aprender de todo esto y también entretenernos un poco durante esta cuarentena. Así que acá les dejo otra. Acuérdense que les dejo la posibilidad como para que respondan en mi Instagram. Ese es mi perro, sí, Miquel, que ya lo conocen. Así que acá tengo otra bandera puesta, pero la pregunta para resolver es: ¿qué día es hoy? ¿En qué día yo puse esta bandera en mi balcón? ¿Y por cuál motivo? ¿Sí? ¿Cuál pudo haber sido el motivo para inspirar la colocación de esta bandera en el balcón? Así que nada, acuérdense, tienen 24 horas para resolverlo, ¿sí? Nos vemos la próxima.